Estad atentos porque pronto tendremos más vídeos. Nos vemos por aquí. ¡Chup, chup! En el siglo XXVI la Tierra sufrió una misteriosa explosión que prácticamente exterminó a la humanidad. Ese día es conocido como el Día de la Purga. Los pocos que sobrevivieron tuvieron que sobrevivir en la que ahora es una tierra yerma, radiactiva e inhabitable. De este evento surgirían los caminos, diferentes civilizaciones con ideología propia que sobrevivirían creando sus propias metrópolis. El camino de la armonía sobrevive pacíficamente sobre frondosos bosques y en armonía con la flora y fauna. El camino del dominio sobrevive de manera adusta, cruzando los mares en su gran barco convertido en metrópolis flotante. El camino del progreso, famoso por su astucia, miran con altivez a los demás desde lo alto de su ciudad en el cielo. Y por último el camino de la salvación, los cuales moran en colosales túneles y cámaras bajo tierra. La frágil paz que hay se mantiene gracias a la creación del Consejo Mundial, capital central del mundo y único punto donde las cuatro facciones se reúnen. Pasados muchos años del Día de la Purga, los caminos exploraron el yermo y descubrieron en la zona cero de la explosión un nuevo material, neutronium. El neutronium es un material ligero y duradero, así que se empleó en la construcción de monumentos y edificios importantes en la capital, representando a los cuatro caminos. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que el misterioso neutronium reaccionaba creando portales dimensionales al entrar en contacto con energía? Este material se podía usar para crear agujeros de gusano que conectasen el presente y el futuro, permitiéndole a la humanidad crecer de nuevo más rápido y prosperar. Pero estos portales trajeron una revelación incómoda. El Día de la Purga fue una explosión que ocurrió en el futuro y que reverberó a lo largo del espacio-tiempo. Esta energía la desataría un asteroide chocando contra la capital en el futuro. Ahora que saben que el asteroide golpeará el planeta, deben prepararse, pues es cuestión de tiempo que la capital quede reducida a cenizas. Los caminos se preparan para ser la nueva capital del mundo, allí donde todo el mundo quiera huir cuando el mundo sea un lugar aún más peligroso. La pregunta es, ¿tenemos tiempo para prepararnos? Bienvenidos, hoy os presentamos Anachrony, un juego de colocación de trabajadores en un mundo en completa decadencia. El mundo Anachrony es un yermo inhóspito, donde escasean tanto la mano de obra, los recursos básicos de construcción y el mismísimo agua que nos mantiene vivos. Así que todos los jugadores van a tener que gestionar bien los recursos, porque encontrarlos ahí fuera es bastante complicado. Esto es un yermo. Ya no queda agua en el mundo. Necesito beber. Cerveza Cristal. Cerveza Cristal. Cada jugador empieza la partida con un tablero central de su ciudad, un líder, trabajadores y recursos dependiendo de la facción que hayan elegido. Estos tableros tienen lado A y B, por si queréis hacerlos más asimétricos o más parecidos entre sí. Anachrony es un juego complejo, ¿para qué os voy a engañar? Como podéis ver, tiene un huevazo de cosas, tiene tantos componentes como 4 juegos normales, y por lo tanto tiene muchas piezas movibles y muchas cosas a tener en cuenta. Pero su núcleo, su core más profundo, no es más que un juego de colocación de trabajadores en el que el objetivo es ganar más puntos que todos los demás, y para ello lo vais a conseguir construyendo edificios en vuestra ciudad, mejorándola, haciéndola más poderosa y completando objetivos tanto públicos como propios de vuestra facción. El problema es que empezamos con bastantes pocos recursos como para hacer casi nada, así que no hay más remedio que salir ahí fuera e ir a por lo que nos falte. En el tablero central encontraréis las minas, donde podemos hacernos con recursos como oro, uranio, titanio o neutronium. Tenemos otro sitio donde ir a construir con los recursos que sacamos de las minas. También hay otro sitio donde contratar más mano de obra, otra donde purificar agua, otro donde hacer investigaciones que nos permiten construir edificios muy rompedores. También podemos comerciar con los nómadas mutantes que vagan por el yermo intercambiando recursos que nos sobren por otros más preciados. E incluso tenemos el Consejo Mundial, donde podemos hacernos con la presidencia para ser primeros en la ronda, lo cual puede ser muy importante.
Estos son todos los sitios donde podemos matar a los trabajadores. Y como veis es bastante parecido a un juego tradicional de colocación de trabajadores. Un sitio donde conseguir recursos, un sitio donde construir, vamos, lo típico de lo típico. Lo complicado es que hay dos cosas que nos complican mucho la vida y que hacen un juego muy interesante. Lo primero de ello es que no todos los trabajadores pueden hacer cualquier acción. En este juego tenemos 4 tipos de trabajadores. Tenemos a los científicos, ingenieros, administradores y genios. Oye, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy científica. ¿Y tú? Yo soy genio. Pero el controlaba este. Cada uno de estos trabajadores se especializa en un campo. Por ejemplo, el mejor para contratar gente nueva es el administrador, mientras que el científico no puede contratar a gente nueva. El ingeniero sí que puede, pero no puede hacerse con genios. Purificar agua lo puede hacer cualquier trabajador, pero el científico saca más agua porque sabe más del tema. O en construcción el ingeniero se ahorra un titanio en construir ya que sabe cómo optimizar los materiales. Y bueno, el genio es su máquina, el genio es como un comodín, lo sabe hacer todo bien. Todos estos detalles hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de hacernos con más personal, viendo qué necesitamos y en qué cantidad. Y va a ser un problema nada más empezar, porque empezamos escasos de personal. El segundo problema que tenemos es que no podemos mandar a un trabajador sin más ahí fuera. Esto es un yermo súper peligroso y no puede ir un tío así sin más con traje en mitad del desierto. Para eso tenemos los exotrajes. Estos trajes les permiten mantenerse vivos y viajar por el yermo sin peligro. Antes de la ronda de acciones decidiremos cuántos exotrajes vamos a activar, gastando núcleos de energía. Estos exotrajes, una vez activados, los puede usar cualquiera. El problema es que hay que calcular cuántos vamos a necesitar, porque si nos quedamos cortos de exotrajes puede que no podamos hacer tantas acciones aquí. Pero tampoco nos interesa activarlos todos siempre, porque consumen mucho núcleo de energía y no siempre vamos a tener. Así que hay que mantener un equilibrio que es difícil de encontrar. Hay que planear siempre cuántos activamos y para qué los activamos, o de lo contrario estaremos malgastando recursos tontamente. Un detalle interesante es que tal cual vaya transcurriendo la partida vamos a depender menos de la ciudad central si no lo ocurramos, ya que iremos construyendo edificios aquí en nuestra ciudad que no necesitamos los exotrajes para activarlos, ya que estamos a salvo. Pero claro, no es fácil porque también hay que construirlos y es complicado, pero siempre es mejor que tener que depender del tablero central, en el que las casillas están contadas y los recursos siempre son muy limitados. Aún así es muy fácil que venga otro jugador y os bloquee una casilla que justo necesitabais, o os quite un recurso porque se ha ido antes que vosotros. Si solo hubiera una manera de adelantarnos a todos los demás jugadores, el caso es que la hay. Creo que va siendo hora de que hablemos de los viajes en el tiempo. Esta tecnología nos permite pedir casi cualquier cosa del futuro. Y claro, si pedimos algo que nos falta en el momento adecuado, nos puede dar una ventaja sobre el resto de jugadores. Imaginaos que deseamos construir un edificio que produce muchísima agua. Pero para construirlo necesitamos un uranio, 2 titanios y 1 de agua, que es lo que nos pone en nuestro tablero. El problema es que nos falta 1 de uranio, y en esta ronda solo hay un uranio en la mina. Si quisiéramos conseguir ese uranio tendríamos que activar un exotraje gastando un núcleo de energía y enviar a alguien a por ese recurso. El problema es que no somos los primeros esta ronda, así que alguien podría ir, adelantarse y quitarnos el único recurso que hay en la mina. Si se nos adelantan y nos quitan el uranio, nos fastidiarían la acción, así que lo que vamos a hacer es pedirnos a nosotros mismos un cubo de uranio del futuro. Durante la fase de disformidad, que es antes de la fase de acciones, los jugadores pueden pedir cosas a sus yo's del futuro. Podemos pedir agua, recursos, exotrajes ya energizados o incluso trabajadores. Todos los jugadores al mismo tiempo piden a sus yo's del futuro si así lo desean. Nosotros vamos a pedir 1 de uranio para adelantarnos al resto de jugadores. Hombre, justo a tiempo. Aquí tienes tu uranio. Sé lo que piensas. Y sí, tienes razón. Oye, ¿por qué no te quedas? Haríamos un buen equipo juntos. Eso mismo dije yo, pero piensa, ¿dónde estarías tú si yo no hubiera aparecido? Tienes razón. Pues eso, hasta luego. Ahora que tenemos el uranio que nos acaban de traer, nos permite ir directos a construir el edificio y así nadie nos lo podrá quitar. Pero es que no solo nos estamos adelantando a los demás, también nos estamos ahorrando tener que hacer una acción y también nos ahorramos activar un exotraje, dejándonos más recursos para rondas posteriores. ¿Qué queréis que os diga? Pedir al futuro está genial. Buenas, quisiera pedir al futuro 2 número 9, un número 9 grande, un número 6 con extra de salsa, un número 7, 2 número 45, una con queso, espera, y un refresco grande, por favor. Pero pedir todas estas cosas al futuro ¿no va a crear una anomalía espaciotemporal terrible? Sí, pero eso es un problema del yo del futuro. Efectivamente, pedir cosas a domicilio al futuro tiene un pequeño problema, y es que cada vez que acabemos la ronda en curso vamos a avanzar una era en la línea temporal, dejando el turno anterior en el pasado. El juego va a ir avanzando en el tiempo, llegando incluso el momento en el que el asteroide golpee la ciudad.
La cosa está en que estos recursos que pedimos al futuro se tienen que devolver tarde o temprano, o más que devolver hay que cerrar el círculo que hemos creado, porque si yo estoy en el futuro y no me envío el recurso que yo recibí, ¿cómo demonios me llegó en primer lugar? ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! Estaríamos causando una paradoja temporal, y esto podría causar una anomalía espacio-temporal, y ya os aviso, no molan nada las anomalías. Para devolver cosas al pasado necesitamos construir este tipo de edificios, una especie de centrales eléctricas que nos permiten mover nuestro foco temporal a una época pasada, y así poder cerrar nuestra deuda temporal enviando lo que pedimos y cerrando el círculo en el proceso. Estas deudas las podemos devolver cuando queramos, no tiene por qué ser el turno después de pedir algo, pero cuanto más tarde, peor. Lo primero de ello es porque mientras tengamos paradojas abiertas vamos a tener que tirar este dado. Si os sale uno de estos símbolos añadiremos una ficha de paradoja a nuestro tablero, y si tenemos 3 ocurre una anomalía, la cual acabará creando un agujero temporal que bloqueará uno de nuestros edificios, siendo solo recuperable, mandando a alguien lanzarse al agujero para cerrarlo desde dentro y muriendo en el intento, además haciéndonos perder recursos. Además, por si fuera poco, tenéis que tener en cuenta que cuanto más avance la partida, más alejados estaremos en el tiempo. Las centrales eléctricas pueden abrir puertas temporales, pero están limitadas a un número de espacios en la línea temporal. Eso os obliga a construir más y mejores centrales eléctricas si queréis mantener una deuda impagada mucho tiempo. Aún así es arriesgarse bastante con el dado de las anomalías, que es verdad que os puede salir en blanco, pero también os puede salir doble. Sí, todo esto suena muy chungo, pero ¿sabéis qué? Merece la pena y por 2 motivos. El primero de ellos es que cada vez que pedís algo y lo devolvéis, vais a avanzar en vuestro track de viajes en el tiempo, y esto va a dar puntos al final de la partida. Vedlo así como invertir en I+D. Lo segundo es que os tenéis que imaginar esto como pedir un préstamo. En otros juegos, cuando pedís un préstamo tenéis que devolverlo con intereses de un 10%, un 20%, y esto os va ahogando cada vez más y más. Aquí os tenéis que devolver a vosotros mismos justo lo que os mandasteis, ni más ni menos, así que es un préstamo de puta madre, y encima para colmo, como lo devolvéis a vosotros mismos, tenéis cierta flexibilidad de cuándo hacerlo y cuándo no. Sí que es verdad que no devolverlo os puede hacer una putada bien gorda, pero aún así los beneficios son bastante interesantes, y qué queréis que os diga, es súper temático, pero bueno, temático como prácticamente todo en este juego. Los diferentes trabajadores, los exotrajes, las investigaciones y los superproyectos que podéis construir. Vuestros trabajadores se cansarán dependiendo de las acciones que hagáis y tendréis que despertarlos para su nueva jornada de trabajo, a base de gastar unas raciones y un poco de agua, haciendo que su moral suba y dándoos muchos puntos al final del juego, o podéis despertarlos a base de tortazos y malas formas, cosa que hará bajar su moral y por lo tanto menos puntos. Pero ¿y la de agua que nos ahorramos? Como veis, este es un juego full detalles bastante importantes y complejos de gestionar. Encima, para colmo, no tenemos mucho tiempo porque tarde o temprano va a caer el meteorito. Al final de la cuarta ronda impactará el meteorito, dejando la capital hecha polvo y vuestras ciudades tocadas. En la capital las casillas a partir de ahora serán de un solo uso, quedándose destruidas al usarse, y en vuestra ciudad 2 casillas de exotrajes estarán destruidas, no pudiendo sacar tantos exotrajes como antes. Llegado a este momento tendréis que evacuar a la gente de la capital. Todo el que quiera huir con vosotros deberá huir en cuanto pueda, siendo el primero en hacerlo el más beneficiado probablemente. Pero también es importante saber cuándo evacuar, ya que deberéis optimizar el objetivo personal de vuestro líder de facción y los objetivos públicos, para así ganar más puntos. Evacuar la ciudad siendo los primeros es importante, pero no os interesa evacuar sin más porque queréis optimizar los puntos que vais a conseguir, o de lo contrario no ganaréis. Pero tenéis que tener en cuenta que poco a poco la partida se está cerrando. En el momento en el que cae el meteorito le quedan pocos minutos a la partida, así que tenéis que optimizar lo que queda, porque cada vez hay menos sitio, menos recursos y va a ser una pelea encarnizada, por ver quién hace más con mucho menos. ¿Y sabéis qué? Que esto está genial, me encanta que ocurra así, porque en muchos juegos cuando hay un evento gordo como un meteorito o una alienígena que viene, suele ser el evento final. Una vez ocurre se cierra la partida y ya no se ve más, nunca ves lo que ocurre después, los eventos de después, no tienes que sobrevivir a ello. Aquí el meteorito cae a mitad de partida, haciendo que tengáis que sobrevivir con lo que queda del mundo tras caer el meteorito. Este evento además conlleva una cosa que me encanta, y es que en muchos juegos de recursos y de colocación de trabajadores llega un punto que las partidas se hacen súper largas. ¿Por qué? Porque al principio empiezas con muy pocas cosas y tus turnos son pequeñitos, porque no tienes muchos recursos, muchos trabajadores. Es decir, al final eres un dios que no puede hacer todo, que tiene 1000 acciones y los turnos se hacen muy largos. Aquí es justo al revés, porque lo que hace la partida es ir cerrándose más y más y más, haciendo la partida más rápida y que llegue a un fin, haciendo que no se alargue tanto como otros juegos. Aún así, con todo eso, con ese final que se va estrechando y que se va acelerando, Anachrony sigue siendo un pepinazo de juego. Es mucho juego con muchos detalles y muchas cosas a tener en cuenta. Os he hablado de Anachrony por encima porque es simplemente inmenso. Hay muchos detalles aquí y allá que hacen que sea súper temático, pero también no apto para novatos. Sí que es verdad que nunca llega a sobrepasarse, nunca llega a hacerse cuesta arriba, pero te deja el cerebro bien quemado. Pero es que claro,
Es de los creadores de Trickerion, cual que ya le hicimos review y era también gargantuesco. Estos son juegos tochos para los que nos gustan esos euros duros pero temáticos. Anachrony puede que se sienta más ágil, más light, gracias a que te permite experimentar un poco más y es más abierto. A cambio tiene dos pegas que, aunque no son muy importantes, sí que vamos a mencionar. La primera de ellas es que es un pelín ensalada de puntos. Prácticamente todo te da puntos aquí. Construir edificios te da puntos, viajar en el tiempo te da puntos, despertar a tus trabajadores te da puntos. Es muy fácil ganar puntos aquí. Me hubiera gustado que fuera un pelín menos ensalada de puntos, pero bueno, tampoco es muy importante. Y segunda pega es que su mecánica principal, la de los viajes en el tiempo, aunque temática y chula, se queda un poco floja. Sí, es una herejía hacer un juego de viajes en el tiempo y que la mecánica de viajes en el tiempo se queda un poco aguada. Vamos a ver, la mecánica está bien implementada y está chula, pero literalmente los jugadores pueden pasar olímpicamente de esa mecánica y no pasa absolutamente nada. Sí que es verdad que si juegas con veteranos te van a reventar porque se van a aprovechar de ello, pero con gente normal no van a notar la diferencia y es una pena porque es una mecánica que está chula y que es la base del juego. Y creo que tendría que haber sido más a vida o muerte, más vital para el juego. El bucle, por ejemplo, no es opcional, hacer bucle es vital, porque si no, no vais a ganar. Aquí no veo como que les ha dado miedo llevar la mecánica a sus últimas consecuencias, y al final se siente como una herramienta más que si quieres puedes usar. ¿Que te da miedo pensar que te puede explotar en la cara? Pues no la usas. Y claro, eso de no viajar en el tiempo en un juego que va de viajes en el tiempo, pues se me hace un poco una pena. En Trickerion me da la sensación que la temática principal estaba mejor implementada, y que aquí se ha quedado un poco más difusa. Aún así comprendo que hayan tomado esa decisión y lo hayan decidido hacer más libre, para que sea más accesible para cualquiera que esté jugando. Me gusta que habiendo muchos detalles y problemas haya múltiples maneras de solucionarlos. Aún así, estas dos quejas son súper pequeñas, el juego nos encanta y siempre que terminamos una partida me quiero echar otra más para probar otra facción, otro líder o incluso otras variantes y módulos. Porque ya os digo, este juego tiene un montón de variables que podéis introducir para personalizar vuestro juego. En la caja base tenéis la variante línea temporal alternativa, la cual es vital una vez sabéis jugar. Con esta variante la línea temporal tiene bonus y putadas, siendo importante ver el orden en quién pide, ya que todos pedimos simultáneamente pero se colocan en orden de juego, añadiendo un mind game muy interesante. También trae el módulo del día del juicio final, el cual añade un twist muy interesante. Hasta ahora el momento del impacto era predecible, pero ¿qué pasa si se adelanta, se retrasa o tal vez ni siquiera llega a ocurrir? Este módulo añade un toque de imprevisibilidad muy interesante en el que las facciones van a estar dividiéndose entre las que quieren ver arder el mundo y las que quieren retrasarlo o incluso evitarlo. Hay también un modo solitario, el Chronobot, el cual funciona muy bien. Además también trae variantes de recursos aleatorios para el principio de la partida, drafteo y selección de objetivos públicos y tableros con el lado B con facciones más asimétricas. Hay una expansión además que recomendamos mucho y es la de las miniaturas de los exotrajes. En el juego base los exotrajes no son más que unas fichas hexagonales donde ponéis a los trabajadores y ¿qué queréis que os diga? Me molan muchísimo más las minis, mirad qué chulas que están. No solo son mucho más temáticas, sino que es que además está chulo jugar con ellas moviéndolas de un sitio a otro. Estas minis no están incluidas en la caja base para así abaratarla. Pero ¿qué queréis que os diga? Merecen mucho la pena. Pero es que además esta caja trae más módulos con los que podéis modificar vuestro juego, como el módulo de Pioneros de Nueva Tierra, donde podéis explorar el yermo en aventuras peligrosas pudiendo conseguir mejoras con las que modificar y personalizar vuestros exotrajes. Mientras que la de Guardianes de la Ciudadela trae unos exotrajes que no necesitan trabajadores, además de más zonas de colocación muy interesantes. Mientras montábamos el vídeo nos hemos dado cuenta que Minecraft ha hecho unos pequeños cambios en las ediciones de los juegos, haciendo que lo que os acabamos de contar no sea del todo cierto. Han hecho una nueva edición básica que no lleva los módulos tochos, aunque sí variantes, y la caja de las minis ya no lleva los módulos. Lo que han hecho es abaratar las cajas básicas para que sí sea más fácil comprarlo y meter luego todos los módulos en una caja tocha y las minis por otra caja. Puedo entender que hayan hecho este cambio porque al final hacen la caja básica más barata y más accesible, pero el resto de cajas se quedan como un poco más vacías, no me termina de convencer. Aún así, la caja básica está fenomenal y los componentes son espectaculares aun cuando no tengáis las miniaturas. Los tableros, los trabajadores, los componentes... ¡Ostras, los componentes! Que no mandamos el uranio al pasado, tenemos que mandarlo. Todos los jugadores al mismo tiempo piden a su yo del futuro, si así lo desean. Nosotros vamos a pedir uno de uranio para adelantarnos al resto de jugadores. Hombre, justo a tiempo. Aquí tienes tu uranio. Sé lo que piensas. Y sí, tienes razón. ¿Por qué no te quedas? Haríamos un buen equipo juntos. Ja, eso mismo dije yo, pero piensa, ¿dónde estarías tú si yo no hubiera aparecido? Tienes razón. Pues eso, hasta luego. Bueno, como os iba diciendo, el juego básico está fenomenal. Tenéis componentes de sobra,
tenéis un montón de variables, no os hace falta tener que añadir tanto contenido. Han sacado unas expansiones, por ejemplo, hace poco, que están fenomenal, pero no os hace falta, sobre todo para vuestras primeras partidas. Ya tiene el juego mucho contenido y es un juego que es mucha tela. Por eso os digo, centraos en el juego base y poco a poco podréis ir añadiendo otros módulos o expansiones que os interesen. Si os molan los euracos temáticos y os mola quemaros el cerebro, Anacrony es vuestro juego. Os va a dar muchas horas de juego bien hilado como muy pocos. Y si os falta pasta, pedíoslo a vuestro yo del futuro. Bueno, este es nuestro review de Anacrony, un juegaco quemacerebros como pocos. No os lo perdáis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros. Recordad que tenéis un 7% de descuento en la página web de los Moscas si ponéis de código LUDOMANÍA. Queremos dar las gracias a Chema, un recurrente de nuestros vídeos que ha salido en un montón de ellos y que además nos pintó y decoró las miniaturas de este gran juego. Echadle un vistazo a su cuenta de Chemacus Arts porque hace cosas muy chulas. Y nada, estad atentos porque pronto tendremos más vídeos. Nos vemos por aquí. ¡Chup chup!